Primero, darles una calurosa bienvenida, no tan cálida en rayos ultravioleta que son dañinos, pero sí con el calor y el afecto que esta organización profesional de ingenieros en el Perú, a cada uno de ustedes les extiende un abrazo y los recibe con el mayor cariño y el mayor afecto como organización profesional que aporta al desarrollo nacional de nuestro país. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, estoy agradecido que ustedes hayan tomado un sábado en la tarde, en el verano de Lima, venir aquí a escuchar y hablar de agroecología, lo que demuestra que hay un gran interés y aprecio mucho la presencia de todos los colegas y sobre todo los jóvenes que están aquí presentes, que son las nuevas generaciones que tendrán que llevar adelante el trabajo que aquí vamos a plantear. Estoy muy agradecido por la invitación que ha hecho Saray a través de SOCLA Perú y muy complacido de ver tantos colegas aquí con los cuales hace muchos años, desde los años 80, fines de los 80, comenzamos con el trabajo de agroecología del CLADES, capitalizando en tantas experiencias que aquí existían en Perú, como CIED, como IDEAS y otras, muchas organizaciones, incluso dentro de la universidad. La doctora Carmen Felipe, Mario Tapia, bueno, y Leia ahí con Teresa, María Fernández, Fernando Alvarado, Carmen Wu, Silvia Wu. Bueno, perdone si no nombré a alguien, Antonieta, que también nos ayudó en todo, que fue la educación a larga distancia. En esos tiempos nosotros no contábamos con los medios que se cuentan hoy de comunicación, no existía el internet. Sin embargo, se hizo un esfuerzo en el cual se llegó a muchas instituciones, a muchos jóvenes, a muchos profesionales, campesinos, con la idea de la agroecología. También hoy día tuve un almuerzo muy grato y Saray estaba convencida, estaba esforzada en convencerme que el pisco es peruano y me convenció, el pisco es peruano. No es chileno. Y la semana pasada estuvimos con Silvia Wu en Bolivia en una campaña maratónica por el gran interés que existe en ese país hermano. Y ahí también reconocí el derecho soberano de Bolivia al mar como chileno. Bueno, estamos en muy diferentes tiempos a los tiempos que estábamos trabajando en el CLADES, en el año 1990, 89, en esos tiempos. Teníamos crisis, pero las crisis no eran tan fuertes como están hoy día, ¿no? Unas crisis económicas, financieras, energéticas, ecológicas, de la cual el cambio climático es solo una manifestación. Tenemos problemas de deforestación, desertificación, glaciares en retroceso, extinción de especies, eventos climáticos extremos, reservas de petróleo declinando. Y hay un grupo en Estocolmo que ha trabajado con el concepto de lo que se llama las fronteras planetarias, que nos está demostrando que hay ciertos umbrales que ya han sido sobrepasados por ciertos procesos que son fundamentales para la sobrevivencia de la humanidad. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad ya pasó los umbrales y no es reversible. El problema del cambio climático tampoco es reversible. Ahora lo que estamos esperando, que en vez de que sean 4 grados lo que va a incrementar la temperatura global promedio, sean 2 grados, pero los efectos igual van a ser más o menos catastróficos. El problema del ciclo de nitrógeno. Ahí se ve que hay problemas también con el fósforo, con la acidificación de los océanos, la polución química, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas que si nosotros no actuamos en forma rápida, puede que pasen los umbrales y ya los procesos sean irreversibles y sea demasiado tarde para el planeta. Aquí vemos, por ejemplo, los sistemas que están en riesgo. Encontramos en todo el mundo problemas de desertificación, pérdida de biodiversidad, polución, escasez de agua, erosión, pérdida de fertilidad de suelo. Una serie de problemas que se van multiplicando constantemente a nivel planetario. Y asociado a esto tenemos problemas socioeconómicos como la pobreza, donde hay más de 3 billones de personas que ganan menos de $2 al día, el hambre afectando a 1.000 millones de personas, una gran inequidad en la distribución de los ingresos. O sea, hay problemas de refugiados ecológicos que han sido desplazados por razones ambientales de sus territorios, estados fallidos, terrorismo, una serie de problemas que
que no están desasociados con la crisis ecológica que estamos nosotros enfrentando, se retroalimentan. Y vemos que también hay una emergencia fuerte del control de las multinacionales sobre el sistema alimentario. Y los problemas del hambre que hemos presenciado, estas crisis, lo que se llamaban las food riots, las protestas de alimentos en los años 2008, no se debieron a que no existía alimento ahí afuera en los mercados, sino que el precio de los alimentos subió dramáticamente porque los alimentos están en manos de especuladores que están controlando los precios de los alimentos. Entonces vemos que a nivel planetario hay varios eventos que están incrementándose en su intensidad y en su frecuencia, y sobre todo los desastres naturales, como vemos ahí, la línea azul. Todo lo que tiene que ver con terremotos, pero también cambios climáticos extremos, efectos de sequías, huracanes, cosas de ese tipo. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo se van incrementando la frecuencia de inundaciones, ¿cierto? Desde el año 1950 en el año 2000, muy dramático, es casi exponencial lo que está sucediendo. Pero también tenemos que entender que hay países productores del cambio climático y países receptores del cambio climático. El cambio climático, que es el resultado de la emisión de gases de invernadero como óxidos nitrosos, metano, CO2, etc., ha sido la responsabilidad histórica de ciertos países, que son básicamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Que con el 30% de la población humana han producido la mayor cantidad, ¿cierto?, de estos gases. Y los otros países no han tenido tanta contribución a esto. Entonces hay una responsabilidad ecológica, histórica ecológica, una deuda ecológica de parte del norte. Y por supuesto China también es un actor, pero un actor que empieza recién en los últimos 10, 15 años con su contribución acelerada a estos problemas ambientales globales. Entonces vemos que en la medida que sube la temperatura, ya se predice por los modelos que hay que van a bajar los rendimientos de muchos productos de los cuales nosotros nos alimentamos, el arroz, el trigo, el maíz, la soya, etcétera, etcétera. Entonces, una gran pregunta que nosotros tenemos hoy en día en este escenario es si acaso nuestros agroecosistemas están en condiciones de afrontar los eventos extremos, ¿cierto?, que se están manifestando a nivel de la humanidad. Bueno, una cosa que es importante entender de que las premisas de la agricultura industrial, sobre la cual se basó la revolución verde, ¿cierto?, la cual enseñamos en nuestras facultades de agronomía, incluso hasta hoy día, se basa en premisas que no son válidas hoy día. Quizás fueron válidas hace 60 años, pero hoy en día ya no son válidas. Por ejemplo, que habría abundante agua y barata, que habría energía barata, o sea, petróleo barato y disponible, y estaría siempre disponible. Eso tampoco es verdad. El petróleo está siendo cada vez más caro, cada vez más escaso en control de ciertos países, y también asumían que el clima sería estable. También planteaban de que nosotros podríamos controlar la naturaleza a través de nuestra tecnología. Y hoy día nos encontramos que tenemos más de 500 especies de artrópodos, por ejemplo, resistentes a más de 1000 insecticidas, lo que significa que el control químico ya es una estrategia fallida. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, la agricultura que hoy día domina los paisajes mundiales, que son 1.500 millones de hectáreas, 90% bajo estos monocultivos de larga escala, altamente vulnerables y dependientes de energía e insumos externos, se basan en estas premisas que son falsas. Los paisajes del mundo están dominados por unas pocas especies y unas pocas variedades de esas especies. O sea, estos sistemas agrícolas de monocultivos son altamente simplificados desde el punto de vista de las especies, pero también altamente homogéneos desde el punto de vista genético. Y esta agricultura avanza a expensas no solamente por su impacto de los pesticidas, fertilizantes, etcétera, que van teniendo una huella ecológica, sino también van deforestando. Aquí ustedes ven, por ejemplo, en Paraguay, cómo avanza la frontera agrícola del 77 al 2008, ¿no?, a través del avance principalmente de las pasturas, pero también de la soya transgénica, destruyendo ecosistemas, los cuales juegan un rol ecológico fundamental en mantener los equilibrios de la humanidad. Y aquí vemos la vulnerabilidad que tienen los sistemas agrícolas modernos, por ejemplo, el precio del petróleo, cómo incrementa a su vez el precio de los fertilizantes. Y aquí vemos, por ejemplo, los precios de los combustibles, ¿cierto?, de los cuales depende la maquinaria agrícola y la agricultura industrial. Interesantemente, la agricultura industrial produce el 30% de los gases de invernadero. Y estamos promoviendo también una agricultura para la cual nosotros no vamos a tener el agua suficiente. Tenemos una dieta basada en carne principalmente,
y necesitamos 15.000 litros de agua por kilo de carne, mientras que necesitamos muchísimo menos agua para producir ciertos cereales y frutas. Y como les decía, la agricultura industrial produce el 30% de los gases invernaderos a través de sus actividades como la ganadería intensiva, ¿cierto? La producción de los fertilizantes y una serie de otras actividades que van contribuyendo al cambio climático, pero a su vez es paradójico porque la agricultura industrial produce los gases invernaderos, pero es susceptible al cambio climático. Es una especie de actitud suicida. Y esto se ve claramente en Estados Unidos este año. Este año fue la peor sequía que hubo en el Midwest norteamericano, de toda esta zona. Ustedes ven aquí casi ya extremas sequías, eso es lo rojo, ¿no? Y lo café. Y se perdió el 30% de la producción de maíz. Eso significa que estos sistemas de monocultivo, principalmente soya y maíz transgénico, no tienen ninguna capacidad de resiliencia frente a estos cambios extremos que se están dando. Entonces, la expansión de los monocultivos que se van dando cada vez más representan una mayor vulnerabilidad. No tienen la capacidad de resiliencia, no tienen los mecanismos ecológicos de autorregulación. Y me preocupa, por ejemplo, en Bolivia, a pesar de todo el discurso que hay, ¿cierto?, de la ley de la tierra madre y toda la voluntad política que hay en este momento para fomentar la agricultura campesina, se va a expandir la frontera agrícola en 2 millones de hectáreas. Y en la zona, por ejemplo, de los valles de Santa Cruz, etcétera, hay 1 millón de hectáreas de soya transgénica y el 60% de ellas están en manos de extranjeros, principalmente brasileros y colombianos. ¿Y qué está sucediendo? Que se está produciendo una especie de convergencia de diferentes sectores multinacionales, corporaciones que se interesaron en la producción de agrocombustible, pero no solo de agrocombustible, sino en la producción de lo que llamamos biomasa. A ellos les interesa producir bioplásticos, biofármacos, biocombustibles, y bueno, si hay negocio, producimos también comida. Pero ese no es el objetivo fundamental, producir comida, es básicamente producir biomasa. Y por primera vez tenemos entonces la convergencia de los mercaderes del grano, las compañías de automóviles, las petroleras, las compañías de ingeniería genética, que de alguna manera forman una estrategia para empezar a producir esta biomasa. Y no solo eso, están también penetrando las instituciones públicas. A mí me avergüenza decir que mi universidad, que yo soy profesor de la Universidad de California hace 32 años, una universidad pública por eminencia, recibió $500 millones de la BP para producir transgénicos biocombustibles. Básicamente ellos en este momento están dictando la agenda de investigación de una universidad pública, y eso no lo podemos permitir. Aquí vemos cómo avanzan, por ejemplo, los cultivos energéticos, ¿cierto? El maíz, la caña, la soya, la palma africana, con impactos increíbles. La palma africana, por ejemplo, en Colombia, todo el Chocó colombiano está siendo arrasado absolutamente para la producción, porque hay signos, ¿cierto?, de los mercados internacionales que están demandando los biocombustibles. Y a la vez también vemos con los productos de que nos alimentamos, el trigo, la cebada, el arroz, las papas, etcétera, también van decreciendo o se van estacionando en su producción. ¿Y por qué este boom, cierto? Nos preguntamos, ¿por qué este boom de los biocombustibles? Resulta que los países de la OCDE, interesantemente Chile se siente muy orgulloso de ser parte de la OCDE, se consumen el 48.5% de la energía mundial. El resto de la energía se la consume el resto de los países del mundo, que son 170 países, en Latinoamérica 4.4%. Y estos países están en una encrucijada, porque ellos ven que no es sustentable seguir dependiendo del petróleo. Entonces han pensado en los biocombustibles. ¿Por qué los biocombustibles? Porque es más fácil cambiar el líquido. Las carreteras siguen lo mismo, los aviones, los carros, toda la infraestructura que tenemos no tiene que cambiarse, lo que hay que cambiar es el líquido. Pero si Estados Unidos utilizara todo su maíz para producir etanol, solamente suplirían un 12% de sus necesidades energéticas. Europa no tiene tierra para producir biocombustible. Entonces, ¿dónde van? ¿Dónde está la frontera agrícola? Bueno, la frontera agrícola está en Sudamérica y está en África. Y es por eso entonces que está produciéndose un proceso en este momento en el mundo llamado de acaparamiento de tierras, land grabbing, donde hay más de 80 millones de hectáreas que ya han sido transactadas. Les decía lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que de 1 millón de hectáreas al 60% ya está en manos de extranjeros. En Argentina lo mismo, etcétera, etcétera. Y un punto de entrada de estos biocombustibles son el maíz y la soya transgénica, ¿no? Y en el mundo tenemos aproximadamente entre 180 y 200 millones de hectáreas de transgénico, soya y maíz.
Y se argumenta que estos productos son fundamentales para alimentar al mundo. No sé si ustedes han escuchado el discurso, ¿no?, que promueve Monsanto y que promueven todas estas organizaciones que están promoviendo los transgénicos. Pero resulta que no hay una hectárea de esas 200 millones de hectáreas que alimente a uno de los 1.000 millones de pobres hambrientos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque los cultivos transgénicos son 4: maíz, soya, algodón y canola. El maíz y la soya es para producir biocombustibles y el resto para alimentar el ganado. Pero resulta que los pobres no comen carne. Una gente que gana menos de $1 al día no come carne. Entonces es absolutamente un mito de que los transgénicos en este momento están teniendo alguna contribución en solucionar el problema del hambre en el mundo. Y el punto de entrada de estas tecnologías es la tecnología, ¿cierto?, de la labranza mínima. Y hay mucha gente que plantea que esta agricultura de conservación, labranza cero, labranza mínima, es muy ecológica, porque conserva suelo, pero conserva solamente suelo físico. Y hay varias razones por lo cual eso lo hace. Y segundo, condena a los agricultores al monocultivo, ¿cierto? Porque si ustedes entran en este esquema donde plantan maíz y después el rastrojo lo queman con glifosato y después vienen con la soya, no pueden diversificar estos sistemas. No hay ninguna posibilidad porque lo único que vive es la soya transgénica. Por lo tanto, condena a los agricultores al monocultivo, a la soya transgénica, al Roundup y a las sembradoras que se necesitan. Entonces aquí viene en Argentina, por ejemplo, las miles de hectáreas que se están yendo a la siembra directa, a la soya transgénica, el glifosato y las sembradoras, porque resulta que esta tecnología crea una economía a escala. Entonces ustedes necesitan, además de la soya y el glifosato, se necesita la maquinaria para cosechar, para sembrar, y se necesitan mínimo 500 hectáreas. Entonces todos los agricultores que tienen menos de 500 hectáreas salen del negocio. Y es así como han salido 60.000 agricultores en Argentina, y en Estados Unidos salen 119 agricultores al día expulsados por este modelo. Hay más presos en Estados Unidos que agricultores. Y muchos de los presos son agricultores que no pudieron pagar las deudas. Pero la otra cosa que sucede es la tremenda cantidad de glifosato que se utiliza en estos agroecosistemas. Miren lo que está pasando en Argentina, solamente los datos hasta el 2006. Estamos hablando de millones de litros que se están aplicando constantemente en estos sistemas. Y Monsanto y sus gente que los apoya, que incluso hay en la academia, plantean que es muy bueno porque resulta que se eliminaron herbicidas como el 2,4-D y la atracina, que son malos, estoy de acuerdo. Y dicen que el glifosato se degrada rápidamente, no tiene impactos ambientales. Y resulta que vemos que el primer problema que se produce cuando nosotros empezamos a utilizar estos enfoques unilaterales es que se produce la resistencia. Y hoy día tenemos más de 25 supermalezas. ¿Qué significa eso? Malezas resistentes al Roundup. Porque nosotros aprendimos ya del manejo integrado de plagas que a la medida que nosotros vamos, ¿cierto?, aplicando un pesticida constantemente, los organismos, las plagas, las enfermedades, las malezas van desarrollando resistencia. Es un mecanismo natural, coevolutivo. Pero el peor problema de la soya transgénica no son las supermalezas solamente. Es la propia soya transgénica, lo que en algunos países llaman la supersoca, que es la soya que aparece, ¿cierto?, fuera de lugar. Esa es la definición de maleza. ¿Se acuerdan cuando tomaron control de maleza en la facultad? ¿Cuál es la definición de maleza? Planta fuera de lugar. Estas plantas de soya aparecen porque con las sembradoras y las cosechadoras se bota mucha semilla. Entonces el próximo año aparece y no se puede controlar con glifosato. Ni tampoco se pueden controlar las supermalezas con glifosato. ¿Qué es lo que hay que usar? 2,4-D o atracina o algún otro herbicida. Entonces entramos en el espiral de los transgénicos que crea la misma espiral de los pesticidas que crea la agricultura convencional. Y hay muchos efectos ecológicos del glifosato: alteración de la composición de las comunidades del suelo, alteración de la síntesis de sustancias de defensa como fitoalexinas, que la hacen más susceptible a las enfermedades. Hay problemas también asociados que inhiben las micorrizas, inhibe también la nodulación de las leguminosas, y efectos sobre algunos organismos como los anfibios, que existe una alarma mundial hoy en día porque están decreciendo rápidamente su diversidad y su población en el mundo. Bueno, estos problemas que hemos analizado no son el resultado al azar, son el resultado de un modelo económico imperante que, sin necesariamente uno tener que ser comunista o socialista, podríamos llamarlo el modelo capitalista, que es el modelo que impera en el mundo hoy en día. Por lo tanto, Einstein dijo hace muchos años, no podemos solucionar un problema con la misma mentalidad que los creó. Si los problemas son el resultado de un modelo,
Nosotros no podemos utilizar la misma racionalidad de ese sistema económico para resolverlos. Tenemos que crear un nuevo paradigma. Y es por eso que yo cuestiono, y mucha gente que trabaja en agroecología, todos estos nuevos esquemas que están apareciendo de economía verde, que no son otra cosa que capitalismo pintado verde. Y me refiero a los Red Plus y a los mercados de carbono y otro tipo de cosas, de compra de servicios ambientales y cosas de ese tipo, que básicamente son soluciones ciegas que se basan en la misma racionalidad capitalista que creó los problemas que estamos enfrentando hoy en el mundo. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo paradigma nosotros, un nuevo paradigma. ¿Cuál es el desafío del futuro? Nosotros tenemos que incrementar la producción, sin duda, ¿cierto?, de alimentos en forma sustentable para el año 2050, pero no doblarla, como dice, ¿cierto?, la FAO. En este momento se bota suficiente comida en Estados Unidos y en Europa para alimentar a toda África. Un europeo y un norteamericano botan 115 kilos por persona por año de comida. Si nosotros sumamos todo eso, alimentamos a África durante todo un año. Pero el desafío es que vamos a tener menos tierra, porque la tierra se está degradando por un lado, la tierra se está destinando para otros usos que no son alimentarios, y vamos a tener menos agua, menos petróleo, menos nitrógeno, y vamos a estar en un escenario de cambio climático, una crisis financiera y social. Y esto no es posible, estos desafíos no son posibles enfrentarlos con el modelo agrícola industrial y sus nuevas derivaciones biotecnológicas. La agricultura convencional está agotada. Nosotros tenemos que optar ahora por un nuevo camino y ese camino se llama agroecología. Y déjenme demostrarles por qué creo que es importante. Bueno, como ustedes saben, la agroecología es una ciencia. A diferencia de la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, no es una agricultura de insumos, es una agricultura de procesos y de principios, ¿no?, que se basa, por un lado, en las ciencias, ¿cierto?, occidentales, desde la ecología hasta la agronomía, ¿cierto?, la economía ecológica, la sociología, la antropología, pero también en el conocimiento tradicional milenario de los campesinos indígenas de nuestra región, que es tan rico. Y lo que hace es crear un diálogo de saberes de los cuales emergen principios, pero estos principios toman formas tecnológicas diferentes, específicas de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, culturales que se den en cada región. Pero para que esta tecnología o estas formas tecnológicas sean relevantes para los agricultores, tiene que haber una investigación participativa, es decir, que los agricultores participen desde el comienzo en la definición de la agenda de investigación, participen en el proceso de investigación y de esa manera entonces se vaya generando, ¿cierto?, la experiencia agroecológica. En el futuro nosotros necesitamos una agricultura que sea independiente del petróleo, que sean agroecosistemas de bajo impacto ambiental, que sean resilientes, biodiversos y que sean especialmente resilientes al cambio climático, que sean multifuncionales, que no solamente produzcan comida, sino que también produzcan servicios sociales, servicios ambientales, servicios culturales, y que sean las bases de los sistemas alimentarios locales. Por eso todos los esfuerzos que se hacen acá en Perú y que vi también en Bolivia, de los mercados campesinos, de los mercados locales, ¿cierto?, donde se acortan los circuitos entre producción y consumo, son muy, muy, muy importantes. Entonces, entre todas las posibilidades de modelos de agricultura que nosotros necesitamos para el futuro, ¿cierto?, necesitamos un sistema que tenga alta biodiversidad, alta productividad, alta eficiencia, y esto se da debido a que no dependen de insumos externos, ni siquiera orgánicos, y que tienen altas tasas de reciclaje y un alto nivel de integración y sinergia entre los componentes de animales y vegetales que nosotros combinamos cuando hacemos el diseño predial que llamamos. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿dónde está esa agricultura? Son los agricultores, los campesinos que con su conocimiento tradicional han nutrido los agroecosistemas y han soportado el pasar de los siglos. Y es para nosotros un punto de partida estratégico. Pero hay un estudio muy interesante que publicó ETC recientemente que demuestra que el 50% de los alimentos que nosotros comemos hoy en día en el mundo vienen de los campesinos, no de la agricultura industrial. Pero los campesinos solamente controlan el 20% de la tierra y alimentan 50% y producen el 50% de los alimentos. ¿Qué pasaría si ellos controlaran el 60% de la tierra? ¿Cuál sería la situación alimentaria del planeta, ¿no? Hay 1.500 millones de agricultores en 380 millones de pequeñas fincas a nivel mundial. En América Latina son aproximadamente 17 millones de campesinos que controlan solamente el 20% de la tierra. Un alto porcentaje de los alimentos para las ciudades vienen de los campesinos en muchas partes de América Latina. Y han tenido una contribución tremenda sobre la producción de variedades. 1.900 millones de variedades de cultivos han sido desarrolladas por, 1.9 millones
1.9 millones de variedades han sido producidas por los campesinos, mientras que la Revolución Verde solamente contribuyó con 8.000 variedades. Entonces, de ese 1.9 millones de variedades que manejan los campesinos en esas 380 millones de fincas, nosotros conocemos el potencial de esa variedad de aproximadamente un 50% de ellas. No conocemos el potencial del resto. Ahí hay una tarea inmensa de investigación. Y estos sistemas están siendo cada vez más amenazados. Por ejemplo, esto es una región en el norte de Chile, donde tenemos sistemas agrícolas diversificados, policultivos mediterráneos, donde los campesinos manejan aproximadamente 60 especies, y estos sistemas están siendo arrasados por el avance de la agricultura moderna. En el valle del Elqui, donde se produce el pisco, que no es pisco, ¿cierto? Y que realmente van desplazando a estos agricultores. Primero, por los impactos de los pesticidas, los fertilizantes que va teniendo sobre esos sistemas, y después porque les van comprando la tierra y los van desplazando. Ahora, otra cosa interesante que se ha descubierto últimamente es que los campesinos, y no todos, no podemos generalizar tampoco y romantizar, pero un gran número de agricultores pequeños, familiares, campesinos, se preparan e incluso resisten el cambio climático. Por ejemplo, miremos en México, donde es un centro de origen de maíz que está amenazado también por la penetración de los transgénicos, donde nosotros tenemos razas de maíz que nosotros podríamos crecer a diferentes niveles de altitud y en diferentes niveles de precipitación, de 0 milímetros a 3.500 milímetros. Hay una tremenda gama de maíces, de los cuales se derivan miles de variedades. Estas son las razas, lo que se llama los land races. Bueno, una de ellas es lo que se llama el maíz de cajete, que es un maíz que utilizan los campesinos en Oaxaca, en la Mixteca. Y estos sistemas, los campesinos le llaman maíz de cajete porque hacen un cajete, con una especie de hendidura, y después le ponen un chuzo, sobre el cual entonces ponen su maíz, y ese maíz entonces emerge sin la necesidad de que haya agua, sin lluvia. Ahora, no es la variedad solamente, es la variedad y el conocimiento de los campesinos, de cuándo sembrar, a qué niveles de humedad, a qué profundidad, todo eso está asociado a un conocimiento milenario. Y por lo tanto es muy claro, y todos lo sabemos, que mantener la diversidad cultural, la diversidad genética depende de la mantención de la diversidad cultural y viceversa. Entonces, no es solamente las semillas y rescatar las semillas, como se hace mucho en muchos proyectos, sino también cómo nosotros rescatamos el conocimiento que ha nutrido, ¿cierto?, esas semillas y cómo se manejan esas semillas. Bueno, para qué mostrarles sistemas andinos que ustedes conocen mejor que yo, pero estudios han demostrado que cuando los campesinos distribuyen sus parcelas, ¿cierto?, en la montaña, ¿cierto?, y producen una cantidad de diferentes variedades, cuando los campesinos que tienen solamente concentradas sus variedades en una terraza o a un nivel de altitud, sufren mayor frecuencia de desastres, como podría ser heladas o sequía o granizo, lo que sea, y en la medida que ellos van colocando más y más, ¿cierto?, parcelas a lo largo de la montaña, el riesgo va disminuyendo. Bueno, esos son sistemas de manejo comunal de la tierra que algunos de ellos ya no existen, pero es una estrategia que nos demuestra estrategia de cómo los agricultores han tratado de, ¿cierto?, superar las limitantes extremas del clima. Bueno, los guaruguarus o los socacoyos también son otros sistemas que ustedes conocen bien. Hay una cosa interesante que se está cada vez más influenciando el pensamiento agroecológico, principalmente después de la aparición de un libro de Hubert Perfecto y John Vandermeer que se llama La matriz de la naturaleza, que plantea de que los sistemas agrícolas, la dinámica de un agroecosistema va a estar muy determinada por el tipo de paisaje que la rodee, o la matriz ambiental que ellos llaman. Entonces, si yo tengo un sistema de este tipo, rodeado de agricultura convencional o de monocultivos, y yo tengo aquí una finca agroecológica, los procesos agroecológicos que se dan aquí son muy diferentes a si yo tuviera mi parcela rodeada de bosques, donde la dinámica sería muy diferente. Y esto fue muy interesante porque lo pude atestiguar en un viaje que hice a China, en el sureste de China, donde en una zona de arroz en el sur vimos que habían habido una sequía de 2 años y los arrozales intensivos que no estaban rodeados de bosques se secaron. Sin embargo, estos sistemas que están aquí, no solamente por el manejo de las terrazas y el manejo hidráulico que hacen de esos agroecosistemas, sobrevivieron. Nosotros miramos esta foto acá, nos damos cuenta que esta agricultura, ¿cierto?, intensiva, no tenía una matriz ambiental que la rodeara, mientras que esta agricultura tradicional sí estaba rodeada de bosques
que van controlando el balance hídrico y los ciclos hidrológicos a nivel local, y de esa manera entonces se va creando resiliencia en los sistemas. Entonces la resiliencia nosotros la definimos como la propensidad de un sistema de mantener su estructura organizacional y productiva después de una perturbación. La resiliencia contiene dos propiedades. Una es la resistencia al impacto y la otra es la capacidad de recuperación. Y hemos encontrado a través de muchos estudios, y tenemos una red dentro de SOCLA que se llama Redagres, pueden visitar redagres.org, donde estamos documentando una serie de estudios que demuestran que la diversificación incrementa la resiliencia en los agroecosistemas. Entonces, pasar de un monocultivo de este tipo a un sistema más diversificado le confiere resiliencia. Un ejemplo, el maíz, por ejemplo, el cafetal que encontramos en América Latina, en la zona, por ejemplo, del sureste de México, en Centroamérica, con sombra, pero si nos vamos a Brasil o a Colombia está sin sombra, y la razón por la que le quitan la sombra es porque es más productivo. Pero si es más productivo, lo hace, pero perdiendo mucho más agua. Aquí ustedes ven, por ejemplo, la evapotranspiración de un sistema sin sombra y la evapotranspiración de un sistema con sombra. Principalmente miren la pérdida por evaporación, que es agua no productiva. Entonces la pregunta es, claro, ustedes quieren incrementar la agricultura del café quitándole la sombra, pero también le quitan la resiliencia. Y el problema es que los escenarios del futuro es que va a haber más sequía en ciertas zonas. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la sequía? ¿Cuán productivos esos sistemas van a ser? O los pastos, por ejemplo, mejorados, que tantos millones de dólares gastó, por ejemplo, el CIAT en Colombia para promover los famosos pastos mejorados, que funcionan muy bien cuando hay agua y nitrógeno, pero cuando viene la sequía esto es lo que pasa con estos pastos. Por ejemplo, los llanos orientales de Colombia, una sequía de 2 años, eso es lo que pasó. Murieron más de 250.000 vacas en estos sistemas, ¿cierto? Pero los únicos sistemas que en esa zona sobrevivieron fueron los sistemas agroforestales o silvopastorales que fomenta una ONG que se llama CIPAD, que está en Colombia. Y ellos, ahí ustedes ven que esos sistemas crean un microclima especial, reducen la evapotranspiración y la materia orgánica en ese suelo incrementa la capacidad de retención de humedad porque la materia orgánica ustedes saben que es como una especie de esponja que absorbe mucha humedad. Han habido estudios también donde se ha medido qué ha pasado cuando viene un huracán. En el caso del Mitch, ¿cierto? Cuando Eric Hall Jiménez hizo el estudio en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala, y encontró que los sistemas agrícolas de monocultivo de aquellos campesinos que siguieron los programas de la AID, que se llamaban los programas de cultivos no tradicionales de exportación, sufrieron grandes derrumbes, ¿cierto? Ese fue el principal impacto de los huracanes. Pero estos sistemas tradicionales con sistemas agroforestales, conservación de suelo, siembra en contorno, no sufrieron el impacto. Y de hecho los datos demuestran en Honduras, donde fue peor el Mitch, que hubo una mayor resiliencia en los sistemas agroecológicos que en los sistemas de monocultivo, mucho menos derrumbes, significativamente menos. En otras partes, como por ejemplo Cuba, donde hubo 3 huracanes en el año 2008, el peor de todos es el Ike, los únicos sistemas que sobrevivieron fueron estos, sistemas de nuevo agroforestales, sistemas con siembras de cortinas rompevientos, etcétera, etcétera. Y un estudio que se hizo en Santi Spíritu demuestra en una cooperativa que la cooperativa en general sufrió un 72-73% de daño y estos sistemas que eran los más diversificados dentro de la cooperativa sufrieron un 60% porque hubo 3 huracanes, pero sufrieron significativamente menos daño. Sin embargo, cuando nosotros medimos la capacidad de recuperación de los sistemas, vemos que el 3, que es el sistema más diversificado, se recupera su producción, ¿cierto? A los 60 días, a los 120 días, mucho más rápido que cualquier otro de los sistemas que existía dentro de la cooperativa. Porque en los sistemas diversificados existe compensación y existe redundancia. Redundancia significa que hay especies que son redundantes aparentemente, pero que toman un rol especial en el momento del cambio. Bueno, hay campesinos también que han sufrido los efectos de la erosión, de la degradación, de la sequía, etcétera. Sin embargo, han querido quedarse en tus tierras. Y este es el caso de los campesinos de la Mixteca, de allá que les hablaba en Oaxaca. ¿Cuál es el futuro de estos agricultores si se van de aquí? ¿Se van a la Ciudad de México o se van a Estados Unidos donde son explotados? Bueno, ellos quisieron quedarse aquí. Hay un grupo que se llama Sedicam, que ha hecho un trabajo maravilloso, donde empezaron a reforestar el tope de la montaña porque dicen que es la esponja, con pino oaxaquense, que es un pino nativo. Después, más abajo, empiezan con las prácticas de conservación de suelo, las terrazas, también las zanjas de infiltración, y empiezan con todo un proceso de conservación de suelo y de cosecha de agua. Cosecha de agua para
utilizarla en los tiempos de sequía para después sembrar algunos de los cultivos que son esenciales para ellos, como el amaranthus, ¿cierto?, que es rico en proteína y en fierro y otras cosas, y maíz y frijol y otros cultivos que son necesarios para la dieta. Y hay muchos ejemplos de cosecha de agua. Me ha tocado ver los sistemas en Mali, por ejemplo, norte de Mali, el famoso SAI, que son sistemas donde los agricultores hacen pequeñas, ¿cierto?, hoyos, los llenan de compost y ahí entonces concentran la humedad y son capaces de producir maíz sin mucha agua necesariamente. O estos sistemas que existen allá en las Islas Canarias, ¿cierto?, allá en España, donde los agricultores en forma milenaria han tenido estos sistemas, ¿cierto?, de cosecha de agua para producir vides. Son unas variedades especiales que les permiten, bajo esas condiciones, producir vides. También hay sistemas similares en la isla de Pascua, por ejemplo, que me ha tocado visitar. Entonces vemos que cuando viene un evento climático extremo, la resiliencia de ese agroecosistema va a depender de 3 factores fundamentales. Uno es la diversidad vegetal de ese sistema, si manejan sistemas diversificados, agroforestales, policultivos, diversidad genética, integración animal. La complejidad del paisaje circundante, la matriz, ¿cierto?, que rodea el sistema. Y por último, el manejo del suelo y el agua, la materia orgánica, la cobertura del suelo, la cosecha del agua y todos esos aspectos que son fundamentales para darle resiliencia al sistema. ¿Y cómo se distribuyen estas tecnologías? ¿Cómo los campesinos aprenden? No es que aquí haya un servicio de extensión o universidades o centros de investigación que van y les dicen cómo hacerlo. Ellos lo hacen a través de lo que se llama el movimiento campesino a campesino, que nace en Tlaxcala, en México, sigue por Centroamérica, salta a Cuba y ya está entrando a Sudamérica en forma fuerte. Y se basa en lo que ellos llaman, ¿cierto?, en las bases de la innovación, la solidaridad, ¿cierto?, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, ¿cierto?, y comprometidos con la soberanía alimentaria. Un ejemplo de cómo esto funciona es Cuba, porque ustedes saben que en Cuba, en el año 1998, cuando cae el bloque soviético, Cuba se queda sin la importación de los fertilizantes, pesticidas y petróleo, y se les corta en un 80%. Imagínense que mañana a Perú le cortáramos el 80% de la entrada de petróleo, fertilizantes y pesticidas. ¿Qué pasaría, no? Bueno, en Cuba un efecto dramático, sin embargo, rápidamente se empezó a organizar un sistema de campesinos. Empiezan con 216 agricultores y terminan con 110.000 en el 2009 y hoy día son aproximadamente 130.000. Estos agricultores campesinos, antes del periodo especial, es decir, cuando Cuba todavía tenía una agricultura industrial soviética, los campesinos contribuían a la dieta por diferentes cultivos como hortalizas, maíz, frijol, muy poco. Pero cuando vino la crisis, los campesinos empezaron a tener relevancia en la seguridad alimentaria del país. O sea, en el momento de crisis es cuando nosotros vemos que los campesinos son importantes, porque ahí son los únicos que están produciendo, porque no dependen, ¿cierto?, del modelo de los insumos, del petróleo, no dependen tampoco y son resilientes al cambio climático. Y estos agricultores utilizan técnicas como las que todos los campesinos utilizan, ¿no? Diversificación, policultivo, abonos verdes, rotaciones, etc. Esto va a ser lo más sofisticado maquinaria que van a encontrar ustedes en muchos de estos sistemas. Hay mucha innovación con fertilizantes orgánicos, biofertilizantes, todos artesanales que han producido los campesinos, que algunos de ellos son bastante interesantes. Y tenemos un ejemplo de un agricultor que se llama Fernandito. Aquí vemos que produce aproximadamente 12 cultivos anuales y tiene lo que se llama Land Equivalent Ratio, uso equivalente de la tierra, de 1.76. ¿Qué significa eso? Que él produce 76% más que si tuviera monocultivo. Con los policultivos produce 76% más. O sea, en otras palabras, necesitaría 1.76 hectáreas de monocultivo para producir lo que produce en 1 hectárea de policultivo. Lo interesante es que puede producir suficiente energía, carbohidratos, para alimentar a 21 personas con la producción de 1 hectárea y aproximadamente 12 personas por año con la producción de 1 hectárea en cuanto a proteína, con una eficiencia energética de 11.2. O sea, Fernandito invierte 1 kilocaloría y saca 11 kilocalorías. Este caso es más importante todavía. Este es Casimiro, aquí tenemos con su familia. La hija de Casimiro va a ir a estudiar el doctorado a Colombia con nosotros de Socla. Y Casimiro tiene una finca diversificada.
donde tienes animales, frutales, cultivos, y tiene también mucho rompeviento que le ayuda mucho a incrementar la resiliencia contra los vientos y los huracanes. En 10 hectáreas él es capaz de producir suficiente comida, proteína, en 1 hectárea para alimentar a 34 personas con una eficiencia energética 30. Él pone 1 caloría y saca 30. Eso es agricultura de energía solar. Esta es la agricultura del futuro. La eficiencia energética de la agricultura industrial en Estados Unidos es 1.5. O sea, meten 1 kilocaloría y sacan 1.5 de comida, ¿cierto? O de biomasa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos unos imperios agroalimentarios, como dice Jan van der Ploeg, de Netherlands, de Wageningen, donde dice que estos imperios controlan qué producen los agricultores, cómo lo producen, cuánto producen y cómo lo producen. Y también determinan los consumidores, qué comen y cuánto pagan. Ahí estamos hablando de los Carrefour, de los Jumbos, de los Walmart, toda esa gente, ¿no? Entonces nos tienen estrangulados, ellos controlan el sistema alimentario. ¿Cuál es la única salida? La única salida es crear un bypass a través de los mercados campesinos. Pero el desafío es que estos mercados campesinos no solamente sean accesibles a ciertos sectores de la sociedad. Tenemos que idear sistemas en que la producción agroecológica sea la base de la alimentación del pueblo, de todos, no solamente de la clase media y la gente que puede comprar esta comida. Sin embargo, la sensibilización de la clase media puede tener un gran impacto, ¿no?, del rol que han tenido los chefs, por ejemplo, de decirle a la gente que va a sus restaurantes, etcétera, que no es posible que ellos ofrezcan las comidas tan ricas que esta gente está deseando pagar si no existe esa biodiversidad que tienen los campesinos. Ese mensaje es importante. Bueno, hay muchas formas, ¿no?, de mercado. Por ejemplo, en el sur de Brasil yo creo que han sido un poco los que han liderado a través de la red de Ecovida y otros mecanismos, una serie de mercados donde, por ejemplo, pueblitos ahí en Río Grande do Sul, donde el alcalde, ¿cierto?, es del PT y apoya a los campesinos, les da la facilidad para que estos campesinos vengan y vendan sus productos. No les cobra por el lugar, a veces les traen los productos al mercado porque no tienen transporte, con el compromiso que estos agricultores den un precio justo. No necesariamente más barato que el orgánico, que el convencional, pero justo para los consumidores y justo para ellos. Hay territorios como por ejemplo en Santa Catarina, en Santa Rosa de Lima, donde por ejemplo un alcalde era un agricultor orgánico y al lograr la alcaldía empezó a hacer la promoción de la agroecología, ¿cierto? La red de Ecovida, que ustedes saben bien cómo funciona en Brasil, que es un sistema muy interesante de acercamiento entre productores y consumidores, pero no le vamos a solamente dar a los consumidores solo, qué sé yo, lechuga y tomate. Hay que darles queso, hay que darles todos los productos que necesitan, leche, jamón, pollos, etcétera, ¿no? Porque resulta que en Brasil, interesantemente, que es un país que reconoció muy rápidamente el rol que tenía la agricultura familiar, donde hay 4.7 millones de agricultores familiares que producen el 70% de la comida en Brasil. Entonces crearon el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural, creando programas de apoyo como por ejemplo los PRONAF, que les compran el 30% de la producción en adelantado a los campesinos. ¿Por qué? Porque esa comida va para lo que se llama el consumo social o a los mercados institucionales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estos agricultores cómo preparan las viandas escolares. Tienen que producir 43.000 por semana y tienen que darle una gran diversidad de cosas para la escuela, ¿no? Tienen que darle huevos, jamones, quesos, leche, hortalizas, frutas, etc. Para eso los agricultores tienen que organizarse, tienen que tener sistemas de producción efectivos y todo lo que es la conservación y el procesamiento de los alimentos. Y todo esto apunta ¿a qué? A un concepto que saca una organización mundial de campesinos que se llama la Vía Campesina, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es un modelo alternativo, que dice que son políticas a favor de la agricultura campesina y familiar, pero no solamente políticas, sino también defender la agricultura campesina, defenderla contra los tratados de libre comercio, defenderla contra el dumping, ¿cierto? Con políticas especiales. Reforma agraria, o sea, el acceso a la tierra, y la producción agroecológica, basada en los principios de la agroecología. Entonces la soberanía alimentaria fomenta
como fundamental objetivo la producción de alimentos para alimentar a la población local y nacional. Y estos serían los tres pilares, ¿no? Por un lado, la estrategia agroecológica, por otro lado, los movimientos sociales organizados no solamente para reclamar contra el gobierno y reivindicar sus derechos, sino también para organizarse en sistemas de producción, en sistemas de campesino a campesino, etc. Y también el apoyo al Estado. El Estado no puede retraerse, todo lo contrario, tiene que apoyar esto, no solamente con mercados, créditos, extensión, sino también con investigación agroecológica. El problema que nos encontramos es el siguiente. Si nosotros mañana dijéramos que aquí en Perú el presidente dice ¿cómo se llama? El INEAP, el INEA, mañana ustedes van a crear un programa de agroecología nacional. El problema es que no hay técnicos dentro de esas instituciones que sepan de agroecología. Eso sucedió en Brasil, cuando por ejemplo Caporal y otra gente que estaba promoviendo la agroecología dentro de la EMATER, que es un servicio de extensión, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer agroecología ahora. Pero resulta que todos los técnicos de la EMATER habían sido formados en la agricultura convencional. Entonces, ¿cómo movilizamos a esa gente? Hay que hacer todo un proceso de recapacitación de esa gente, de manera que sepan hacer agroecología, sepan hacer investigación, extensión agroecológica. Cuando hablamos de darle mayor tecnología, mayor innovación, mayor extensión a los campesinos, estamos hablando de investigación agroecológica, no convencional. Y eso requiere todo un rediseño del sistema. Pero la soberanía alimentaria no es suficiente. También estamos hablando de lo que se llama la soberanía energética y la soberanía tecnológica. La soberanía energética significa la capacidad de los agricultores o las comunidades de producir su propia energía para sus propias necesidades energéticas, para la producción, para el transporte, para el consumo, etcétera, etcétera. Y eso puede ser a través de biogás. Incluso el MST, por ejemplo, en Brasil, que controla 10 millones de hectáreas, que es el Movimiento Sin Tierra, permite que el 10% de su tierra se pueda dedicar a biocombustibles, pero no para que ellos entren al negocio de los biocombustibles, sino para la autosuficiencia energética de sus fincas. Y la soberanía tecnológica vendría dado por la aplicación de la agroecología al crear sistemas agrícolas biodiversos que no dependen de insumos externos, sino que se dan, ¿cierto?, la infraestructura ecológica que permite que estos sistemas sean capaces de autosubsidiar su funcionamiento. Y todo esto seguido con los principios de la agroecología y dentro de un contexto de resiliencia. Bueno, quería terminar solamente con este estudio, que yo creo que es muy importante, que lo hizo la profesora Catherine Bagley de la Universidad de Michigan, junto a Ivette Perfecto y otra gente. Y lo que hicieron ellos es hacer un estudio a nivel de todas las estadísticas a nivel mundial. Y aquí están los productos, los diferentes productos agrícolas. Y acá estarían los países desarrollados, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Y aquí estarían los países en vía de desarrollo, o sea, África, Asia y América Latina. Y ellos calcularon lo que llaman una razón, un ratio, y si el valor es mayor que 1, el cultivo particular tiene la capacidad de producir más bajo manejo agroecológico. Y ustedes ven que interesantemente casi todos los cultivos no tienen ese potencial en el norte, sino que lo tienen en el sur. La mayoría de los productos agrícolas, de leguminosas, cereales, etcétera, tienen un gran potencial, son mucho mayor que 1. Es decir, que tienen un gran potencial para aumentar su producción siguiendo los principios agroecológicos. ¿Y esto por qué? Ellos no concluyen nada en su estudio, solamente muestran esto, y yo me atrevería a concluir por qué. Primero, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos en el sur? Estoy hablando de África, Asia, América Latina, los pequeños agricultores. Uno, tienen el germoplasma. Esas 1.9 millones de variedades que les hablaba están en manos de estos campesinos. Por lo tanto, tienen el germoplasma para la agricultura del futuro. Segundo, tienen el conocimiento ancestral milenario, que no existe en el norte. Tercero, están organizados, muchos de ellos políticamente, a través de la Vía Campesina, el MST, AMPE, etcétera, AOPED, tantas organizaciones que existen de campesinos que se están organizando no solo para la producción, para la comercialización, para la incidencia política y todo eso, ¿no? Eso tampoco existe en el norte. En el norte, imagínense usted en Estados Unidos, de donde yo trabajo. La edad promedio de un agricultor es de 64 años. El 2% de la población hace agricultura.
el principal problema que tienen los jóvenes para hacer agricultura es el costo de la tierra. Entonces, ¿de qué revolución agrícola podemos hablar nosotros? ¿De qué movimientos sociales rurales podemos hablar en el norte cuando el 2% está involucrado en la agricultura? Allá el movimiento es un movimiento urbano. El movimiento de la justicia alimentaria es un movimiento urbano, no rural. En nuestros países es un movimiento rural, pero que nosotros como consumidores tenemos que apoyar. Y no solamente apoyarlos porque nos producen comida que está libre de pesticidas y que es más diversa y todo eso, sino que tenemos que ponerla en un escenario mucho más amplio. Por ejemplo, que los pequeños agricultores enfrían el planeta. Eso es importante para el futuro de la humanidad. Ustedes saben que hay estudios en en Sao Paulo, donde los pequeños pueblos rodeados, en el estado de Sao Paulo, los pequeños pueblos rodeados de caña de azúcar son 10 grados más calientes que los pueblos rodeados de pequeña agricultura biodiversificada porque se produce un efecto de albedo. Si ustedes hacen estudios en Japón, por ejemplo, en esa zona donde estaba Fukuoka, en las microcuencas, la calidad del agua de los agricultores que seguían el método Fukuoka es mucho mejor que la calidad del agua que viene de la agricultura convencional, aunque fueran pequeños agricultores, mucho más residuos de nitratos, pesticidas, etc. Entonces, si nosotros empezamos a ver de que los agricultores pequeños no solamente nos están produciendo comida, que es más sana, sino que están dando otros servicios que son fundamentales para nuestro buen vivir como ciudadanos, yo creo que el apoyo va a ser mucho mayor. Y yo creo que tenemos que como sobrepasar ese mensaje que hemos estado dando de que es comida rica, comida sana, etc. Es importante, por supuesto, pero tenemos que llevar el mensaje más allá, más estratégico, de manera que los consumidores de alguna manera tomen conciencia de que cuando yo como es un acto político y un acto ecológico. Si yo como de los campesinos, yo estoy enfriando el planeta, ¿cierto? Si yo como en McDonald's, lo estoy calentando. Eso sería mi acto ecológico. Si yo como en McDonald's, o voy a Carrefour o a Walmart, yo estoy apoyando el modelo industrial de agricultura que está concentrando la tierra, está desplazando pequeños agricultores, etcétera, etcétera. Si yo voy a los mercados campesinos, yo estoy apoyando una economía mucho más solidaria. O sea, ese tipo de decisiones son importantes que los consumidores empiezan a entenderlas, y yo creo que eso amplía, ¿cierto?, el horizonte para el apoyo de esta agricultura que es tan importante, y yo creo que la agroecología ahí tiene un papel fundamental. Muchas gracias.